Cuando los niños están estresados, se activa una área de su cerebro que se llama la amígdala, ¿ya? Que está en el cerebro emocional. La amígdala tiene una característica muy importante, porque cuando la amígdala se prende en nuestro cerebro, la amígdala lo primero que hace es que apaga el pensamiento. Es decir, la amígdala lo primero que hace es que apaga todo eso que los docentes necesitan para que el niño pueda aprender. Y tenemos una educación en donde más que activar el cerebro que piensa, lo que hace es activar el cerebro que siente estrés. Y el cerebro que siente estrés, cuando se activa, apaga el cerebro que piensa. Entonces esto es muy importante que se entienda, porque la educación actual lo que hace es generar más estrés, por un lado, pero por el otro lado no permite un tipo de aprendizaje real, porque el cerebro del niño cuando está estresado no está preparado para aprender. El último reporte de la OCDE mostró que el promedio de horas de clase que el niño pasa en sala de clase, a la semana es de 36,5, de los primeros países. Entonces ahí ya tengo un componente estresante que es insoportable. El cerebro y el cuerpo no aguantan tantas horas de clases. El cerebro y el cuerpo, otra cosa que no aguantan es después de las clases tener que vivir y tener que hacer tareas. Toda una serie de estudios han mostrado que el efecto de las tareas es prácticamente nulo o negativo en el aprendizaje. Pero tenemos un tercer componente. Tenemos una educación que está basada en toda una serie de temáticas que de alguna manera no son temáticas para la vida. Son temáticas muy abstractas, es muy importante quizás saber historia de Chile, biología, eso es fundamental. Pero no tenemos una metodología de cómo el niño lleva esas temáticas para que le sirvan para la vida. Y tenemos un cuarto componente que es uno de los más importantes. Tenemos profesores tremendamente estresados. Y como ya vimos, cuando un profesor está estresado, no puede generar un mensaje de presencia, un mensaje de aprendizaje, en donde el niño pueda usar su cerebro pensante o donde de alguna manera pueda inhibir su estrés. El principal espacio de la educación, el principal espacio del aprendizaje es el vínculo entre el alumno y el docente. Hay estudios que han demostrado que la calidad del vínculo que un docente establece con un alumno determinado en ese año, con ese curso, va a predecir en un 80% las notas que ese niño va a tener ese año con ese curso, con ese docente. Uno de los aspectos que tiene la educación actual, que sabemos que es un patógeno, tiene que ver con toda esta tendencia actual que está ocurriendo en donde a los niños se los tiende a diagnosticar con categorías psicológicas y psiquiátricas. Las más conocidas son el déficit atencional con hiperactividad, también está el trastorno oposicionista desafiante, está todo lo que es la disruptividad. Es muy importante decir eso porque actualmente uno de los aspectos de una buena educación es evitar todo tipo de etiquetamiento psicológico y psiquiátrico al niño, pero sobre todo evitar dentro de lo posible todo tipo de sobremedicación para el niño. Por un lado el sobreetiquetamiento y por otro lado la sobremedicación, más que bien se han convertido en otra forma diferente de enfermar a los niños. Los estudios han demostrado que ellos se sienten mal cuando los etiquetan, se sienten mal vistos, pero sobre todo también se ha demostrado que sobremedicarlos es tremendamente dañino. Entonces es muy importante entender que parte de una buena educación es lo que llamamos neurodiversidad. ¿Qué significa la neurodiversidad? Significa que no existe la patología. Cada niño es diferente, cada niño tiene su propia aptitud, cada niño tiene sus propias capacidades y de alguna manera todas estas capacidades son nada más que el reflejo del espectro flexible y ampliamente variado que es la naturaleza humana. Necesitamos una educación con conciencia y conciencia, que es una educación que lo que primero tiene que hacer es lo que llamamos calmar la amígdala. Necesitamos primero una educación que genere un contexto que sea propicio para que el aprendizaje se produzca. Y ese contexto es un contexto que tiene que estar lo más posible libre de estrés. Y ese contexto libre de estrés es un contexto que el niño lo vive directamente, es en el vínculo con el docente, el vínculo con el colegio. Y ese vínculo es afectivo. El segundo aspecto fundamental de nuestra educación revolucionaria, educación con conciencia, es que yo tengo que generar una educación que genere lo que llamamos una integralidad del cerebro. Es decir, una educación en donde todo el cerebro funcione íntegramente, funcione como una orquesta, funcione como un todo. Sabemos por estudio actualmente que el tipo de metodología de un niño en una sala con un profesor explicándole una materia no funciona ni el
5% del cerebro. ¿Ya? Es decir, funcionan áreas muy aisladas y el cerebro no está funcionando en su potencialidad. ¿Cómo funciona el cerebro en su potencialidad? Y esto les va a llamar la atención. Sabemos, por ejemplo, que la música es una de las instancias en donde más el cerebro funciona en su integralidad. En la música se activan las emociones, se activa el pensamiento, se activa la planificación. Entonces necesitamos un tipo de educación que pueda de alguna manera equilibrar el arte, la música, el pensamiento abstracto, pero siempre entregándolo bajo una forma en donde el niño se sienta partícipe de lo que está aprendiendo. Y esa es la única manera, a través de la acción, el movimiento, es donde el cerebro pueda funcionar y pueda aprender de manera integral. Frente a toda esta educación en crisis y frente a todas estas soluciones que estamos dando, podría existir una sensación como de frustración. Yo tengo que llevar a mi hijo al colegio y ya sabemos que la mayoría de los colegios tienen justamente ciertas características que no son precisamente en pro del bienestar de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los padres? Un aspecto importante que los padres pueden hacer primero es informarse. Y con esa información llegar al colegio y plantear, por ejemplo, de que hay que tener cuidado con el exceso de horas de clase, hay que tener cuidado con el exceso de tareas, hay que evitar todo tipo de etiquetamientos hacia el niño, frente al bullying se deben hacer determinadas cosas. Entonces, un primer consejo que se le suele dar a los papás es que estén informados. Así como, por ejemplo, en el ciberbullying es muy importante que los papás sepan sobre informática y sobre computación, en la salud mental es muy importante que los papás sepan sobre cuáles son las condiciones que nos hacen estar más sanos física y psíquicamente. Entonces es un primer aspecto, estar informados y ir con esa información de alguna manera al colegio para generar un contexto más sano. La otra gran consejo que en general se le suele dar a los papás es que no confirmen o no terminen como sobre reforzando esta educación altamente estresante en los niños. Es decir, si sabemos que el exceso de horas de clase, si sabemos que el exceso de tarea, si sabemos que el etiquetamiento, si sabemos que la ausencia o la carencia de clases de música, de gimnasia, lo único que hacen es empeorar el aprendizaje, que los padres no mantengan eso en sus casas. Eso es muy importante porque una de las cosas que hemos encontrado en varios estudios a través de Latinoamérica es que si bien el colegio tiene ciertas características muy estresantes, la familia también se está constituyendo en un sistema altamente estresante. ¿Y qué es lo que genera eso? Que el niño no tiene un lugar donde poder escapar. El niño, si el colegio es estresante y la familia lo que hace es mantener y tiene las mismas características que el colegio, entonces el niño ya no encuentra un lugar donde poder ser él, ya no encuentra un lugar donde poder bajar estos niveles de estrés y a veces, y muchas veces, por ejemplo, la droga termina siendo ese lugar. Entonces es muy importante que los papás no refuercen este estilo extremadamente sobreestresante que ya el colegio lo hace. Entonces es muy importante que si los padres sienten que no pueden hacer nada para cambiar estos establecimientos educacionales, que por lo menos lo traten de hacer en el contexto familiar.